En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en el nombre del Señor, para ponernos en sus manos y abrir nuestros oídos para escuchar su palabra y así poderla llevar a nuestra mente y a nuestro corazón. Salmo 45. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. El Dios de los ejércitos nos cuida, y es el Dios de Jacob nuestra defensa. Vengan a ver cosas sorprendentes que realiza el Señor sobre la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Hoy celebramos en la Iglesia la conmemoración, la dedicación de la Basílica de Letrán, es decir, de la Catedral de Roma, que es la Catedral del Papa. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Celebrar hoy la dedicación de la Basílica de Letrán, la Catedral de Roma, la sede episcopal del Papa, es apenas un signo de comunión con la Iglesia universal. Desde el pequeño altar familiar hasta el templo, iglesia, basílica, santuario, en todas nuestras ciudades y campos encontramos lugares sagrados con los cuales se expresa la fe de un pueblo. Estos lugares son sacramentos visibles de la presencia de Dios en medio de sus hijos. Construidos con fe y con arte, testimonian el tiempo pasado, las alegrías y los sufrimientos de regiones y a veces también conflictos y experiencias dolorosas divididas durante siglos. Igualmente, son expresión de la esperanza del pueblo que confía en Dios, que cree en Él y que se ha puesto en camino con Él. Pero igualmente existe una iglesia hecha de piedras vivas, en la que habita el Espíritu Santo.
en el templo, que es la iglesia de piedra, se reúne para cantar las alabanzas del Señor, la iglesia viva que somos nosotros, quienes aceptamos la vida en Cristo Jesús. La variedad de las iglesias de piedra testimonia la variedad de las personas que en torno a ellas se reúnen. La forma en que oran y celebran los pueblos africanos es diverso a como lo hacemos en América Latina, aunque nos une el signo común de la fe que se hace realidad en la celebración de la Eucaristía. Así, vemos que la Iglesia vive encarnada en la cultura de cada nación y de cada tiempo. Desde los comienzos del Nuevo Testamento se notan las características de la Iglesia presente en cada pueblo: Éfeso, Jerusalén o Corinto. Ya San Ignacio de Antioquía, hacia el año 90, hablaba de una comunión con la Iglesia de Roma que ostenta la presidencia de la caridad. Celebrando entonces esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, recordamos ante todo que estamos en comunión unos con otros, no obstante la diversidad, y todos estamos en comunión con el Papa, cabeza visible de la Iglesia desde San Pedro. Todas las construcciones en el mundo donde se reúne la comunidad cristiana tienen una red invisible de relaciones, y al centro de ellas se encuentra Cristo el Señor, cabeza de la Iglesia, de la que todos nosotros formamos su cuerpo. Todos los días nos recuerdan la presencia viva y salvadora de Dios entre nosotros. Por eso podemos afirmar que de cualquier modo la Iglesia está totalmente presente en cada templo, en cada capilla, en cada familia donde se ora en torno a un altar sencillo, sobre todo cuando una catedral recuerda la sucesión apostólica, es decir, el enlace directo entre los apóstoles del Señor y el obispo, y de todos los obispos del mundo con el obispo de Roma, que es el Papa, hoy el Papa Francisco. La Iglesia Católica, es decir, la Iglesia es universal. Al mismo tiempo es particular, porque está presente en cada nación o en una ciudad concreta. Por ejemplo, cuando hablamos de Iglesia particular de Bogotá, nos referimos a nuestra arquidiócesis, pero al mismo tiempo estamos afirmando que hace parte de la Iglesia universal fundamentada por el mismo Señor Jesucristo en cabeza de Pedro. El templo de Jerusalén era el único lugar santo donde Dios habitaba, y eso fue lo que encontró el Señor Jesús. Él mismo afirmó que el templo visible de Dios en la tierra era Él mismo. Por eso lo recordamos en el Evangelio que acabamos de proclamar. Jesús dice: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Con esta afirmación el Señor hizo referencia no al edificio del templo construido por Salomón, el que duró 46 años hasta que lo presentó como una de las mejores obras de arte en su tiempo. Jesús se refería no a ese edificio hermoso, sino a su propio cuerpo. Por eso, como Jesús, el templo visible para todo el mundo es cada cristiano, en quien habita la plenitud de Cristo por el don del Espíritu Santo. Cada cristiano es consagrado a Dios por el sacramento del bautismo. La Iglesia somos nosotros, y cuidamos con esmero a la Iglesia de piedra o de ladrillo, nuestro templo, porque es un gran signo de nuestra fe. Al mismo tiempo,
tenemos la obligación de cuidar con mucho más respeto y esmero a cada persona, templo vivo de Dios, consagrado como imagen y semejanza suya. La iglesia de Dios somos nosotros. Por lo tanto, con nuestro testimonio de vida y de fe, tenemos el compromiso de hacerlo visible para quienes nos rodean. Cada persona es entonces un sacramento vivo. En la medida en que nosotros vivimos seriamente nuestra vida cristiana, estamos permitiendo que otras personas vean entonces en nosotros un signo creíble de esa presencia de Dios en medio de su pueblo. Por el bautismo hemos sido consagrados al Señor y consagrados para una comunión de vida. Por eso con los creyentes de todo el mundo continuamos caminando en comunión con Cristo, haciendo visible la comunión entre todos mediante la solidaridad y el amor fraterno, por cuanto todos somos hermanos, hijos del mismo Padre Dios. De las puertas abiertas de par en par de la iglesia surge un río de agua viva, la imagen del pueblo creyente que peregrina por las calles de ciudades y naciones, y todo ser viviente que muere por donde llega el río vivirá. Así nos lo cuenta el profeta Ezequiel en el capítulo 47. Lo encontramos en la primera lectura que la liturgia nos propone para el día de hoy. Porque este río de fe y de amor hace fecunda la historia y fecunda los siglos de la presencia divina. Nosotros cristianos, peregrinando por todo el mundo, consagramos la iglesia con nuestras obras de santidad. Peregrinamos en la iglesia para acoger el don de Cristo muerto y resucitado. Y como nos lo enseña el Papa Francisco, permanecemos en salida al encuentro de nuestros hermanos y hermanas para consagrar el mundo entero como habitación de Dios sin límites y sin exclusiones. Que nadie se quede por fuera. Pan para todos o para nadie. Que Dios alcance para todos. Que todos tengamos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, proclamada a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella, proclamada con fe, con entereza, con fe, y proclamada desde la iglesia que ha sido enviada en misión por todo el mundo. Qué gran riqueza ser verdaderos templos vivos de Dios, ser portadores de Dios para los demás. Agradezcámosle al Señor y que Él nos bendiga para que nosotros de verdad seamos conscientes de que somos su templo vivo y que por lo tanto nuestra tarea es permitir que aquellas personas que se encuentren con nosotros vean en nosotros también la imagen y semejanza de Dios en el mundo. Agradezcámosle al Señor y que María Santísima, la primera misionera, nos siga animando a dar testimonio del Señor donde quiera que nos encontremos. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Y oremos por las vocaciones a la vida laical, matrimonial, sacerdotal y religiosa. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.